Hola, buenas. Siguiendo con nuestro ciclo de conferencias, tenemos ahora el gran honor y el orgullo de presentar a una persona muy querida, bueno, desde nuestras épocas en la Facultad de Medicina, el doctor José Miguel Arca González del Valle, dedicado toda su vida a la salud pública, y que quisiéramos, José Miguel, que nos puedas compartir, dados estos momentos de epidemia y de pandemia que hay en relación al coronavirus, ¿cuál fue tu experiencia y qué nos puedes contar sobre la acción que tuvo la salud pública y en general la comunidad en la época del cólera? Creo que lo primero que hay que decir y estar seguros es que en esa epidemia, como ahora, no sabíamos nada. Estábamos totalmente desarmados, ¿no? Y muchas cosas, a diferencia de ahora, teníamos recursos para emplear y era una situación absolutamente distinta, ¿no? Había un movimiento popular grande, entrenado, teníamos la gran dificultad de que estábamos en medio de lo que muchos no quieren admitir, que era una guerra, y las dificultades eran grandes, el Estado, Perú no era elegible, el Estado no tenía recursos, era una situación realmente, yo diría, mucho más angustiante que ahora, pero por razones distintas. ¿Qué es lo que se hizo en la región que me tocó compartir la dirección? Lo primero fue creer firmemente en la necesidad de la descentralización con participación de la gente. En ese entonces, y vale ahora a recordar a Hilario, una heroína poco conocida. Ella era parte del consejo, los consejos que había que formar en todo nivel de acuerdo al decreto legislativo 351. Ella era una de las 4 coordinadoras nacionales de los comedores populares. Una cuestión importante porque era a la vez la presidenta del comité de financiamiento de lo que entonces se llamaba UDES y ahora se llama DIRIS, para entender más o menos cómo era la participación. Y ellos, su segundo era el secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud. Ellos hicieron el tarifario con el cual nosotros nos manejábamos, para que tengan una idea, ¿no? Y los problemas que teníamos. ¿Qué en concreto tuvimos que hacer? Lo primero que tuvimos que hacer es buscar información, no contábamos con información. Nosotros teníamos que, para saber algo de algunas partes de nuestra región o de los hospitales, dirigirnos al viceministerio. El viceministerio se dirigía al órgano que queríamos conocer, y así pues se pasaba más de una semana y en una semana ya se habían liquidado las gentes. Entonces tuvimos que formar lo que nosotros denominamos ticuiricuy en ese momento. Los que todos lo ven creo que es... y eran equipos que salían de la UDES y iban a los 3 o 4 sitios más importantes donde las gentes en las noches pasaban de la comunidad directamente al hospital, ¿no? Entonces era a Miraflores, el 2 de Mayo, Arzobispo Loaiza, los más connotados. Entonces se llegaba a la emergencia, se tomaba nota de quién había llegado, cuál era su situación, esa información iba a la UDES y de la UDES iba a la UTES, a la unidad más local. Y de ahí habían grupos que nosotros les llamamos porque entonces estaba en discusión, eran equipos ahora le llaman creo a equipos de acción rápida, pero es una cosa media distinta,
grupos de control epidemiológico. Esto tenía que hacerse con epidemiólogos y no teníamos epidemiólogos, ¿no? Tenía que hacerse con lo que teníamos, ¿no? Para poder intervenir, ir a la casa y en esa casa ver qué cosa estaba pasando, dar las indicaciones pertinentes, imponer los tratamientos que se requerían, y eso lo hicimos con algo muy importante: los promotores de salud. Y en eso nos sirvió el vaso de leche, los comedores populares, los clubes de madres, y madres que además tenían una ventaja porque los niños por entonces morían todos los veranos por deshidratación, por diarrea. Y entonces el recurso que teníamos era la denominada bolsita salvadora o las sales de rehidratación oral. Entonces teníamos gente entrenada. La dotamos de un rotafolio. Ese rotafolio lo copiamos de una experiencia notoria de cómo unificar y cómo tener un criterio único. Lo tomamos de la forma como incidía y cómo captaba la atención Fredemo, tocando puerta por puerta, casa por casa, ¿no? El tipo de rotafolio, la intervención. Y con eso dotamos a estos equipos de intervención para llegar a las casas. Entonces nosotros empezamos a saber y a tener dominio de la situación, que parece que es lo que no hay ahora, ¿no? Y pudimos empezar a hacer inteligencia, porque estamos en relación directa con las organizaciones populares, con los gobiernos locales. Nosotros no competíamos con los gobiernos locales, para nosotros los gobiernos locales eran el cliente más importante, ¿no? Porque ellos son los adalides del desarrollo en cada localidad. Y teníamos que juntar esas dos fuerzas, ¿no? La fuerza del gobierno local con la fuerza instrumental que tenían las organizaciones populares para controlar lo que teníamos. Y además había que capacitar a la gente. Adicionalmente, tomamos otras decisiones ya de orden interna. Trasladamos camas del hospital hacia la periferia, así se denominaba en ese entonces, con la finalidad de poder abrir los servicios 24 horas, porque se iban al hospital y se perdía un montón de tiempo y hasta las vidas por irse al hospital. ¿Por qué? Porque los servicios no estaban abiertos 24 horas. Quizás esa es una diferencia sustantiva entre ayer y hoy, ¿no? Hoy no tenemos atención primaria. No es que vamos a hacer atención primaria, porque atención primaria es muchas otras cosas que no se hacen. Por ejemplo, se reemplaza al gobierno local de los distritos, se reemplaza al gobernador de la región especial de Lima Metropolitana. Él es el encargado de estas cosas, él es el responsable y él debe estar al frente y debemos darle todas las posibilidades que estén al frente. Que si mañana ganan las elecciones, ese es otro tema, ¿no? Ahorita hay que salvar a la gente y hay que recurrir a los recursos que tenemos. Entonces teníamos información, teníamos participación, la gente sentía que estaba participando, que estaba transformando su realidad. Se abrieron los servicios, muchos servicios a 24 horas y no teníamos gente para hacer las guardias. ¿Quiénes hacían las guardias? Las señoras, porque las señoras sabían cómo manejar el proceso de rehidratación. Me imagino que ahora también hay muchas cosas que se pueden hacer en ese nivel ya, pero no se tiene aparentemente los instrumentos. Pero si los buscamos, seguramente que los vamos a encontrar. Para tratar, es un complejo amplio, ¿no? Desde el tratamiento en casa, tal vez concentraciones de determinado tipo de pacientes en los patios de los colegios que están desocupados, y muchas otras estrategias. En ese entonces, una de las cosas que nos ocurrió, dos cosas. El primero, el agua, ¿no? Igual que ahorita, teníamos una inmensa dificultad. ¿Cuál es esa inmensa dificultad? No hay agua.
Y el agua era vital, lavarse las manos, lavar los alimentos, etc. Y no había agua. Hoy no hay agua. Eso no ha cambiado de ayer a hoy. Y que tenemos que solucionarlo, porque sin agua no podemos avanzar. Esa es la primera. Y el agua era recontra cara. Y ahí se armó entre nosotros una terrible discusión, ¿no? Una discusión técnica fuerte. Era, ¿qué teníamos que darle a la gente? ¿Agua hervida, enfriada, o le teníamos que dar agua segura? Nosotros optamos por agua segura. Fuimos los primeros en emplear en ese momento la lejía, y la gente en ese entonces se suicidaba pues con lejía. Entonces decirle, ponle unas gotitas, era difícil, de difícil entendimiento por la gente. La otra medida tenía hervir el agua, querosene caro, contaminación de la casa con humo, y agua totalmente desprotegida inmediatamente después. En un proceso de administración del agua muy discutible, ¿no? Eso es una cosa sustantiva. No teníamos servicios en las zonas donde más se necesitaban, ¿no? En esas zonas donde no hay agua es donde más están ocurriendo los problemas. Y ahí no teníamos servicios. ¿Por qué no teníamos servicios? Exactamente por lo mismo que no tenemos ahora. Donde más se necesita, hay un instrumento perturbador que se llama titularidad, ¿no? La titularidad del terreno para que el ministerio pueda construir o pueda asentarse. Y el profundo temor que tienen de muchas gentes de cosas que están escritas, ¿no? Primero es la persona humana y después es la propiedad. Eso lo podemos ver en la Constitución, en esta Constitución, en esta, la 93, en la que quieran la podemos mirar. Primero la persona humana y después viene la cuestión de la propiedad. Y es tan claro que nosotros no le negamos la atención de salud a las personas que han infraccionado la ley y están presas, ¿no? Las condenamos, le restamos muchos derechos y los internamos, pero le dan salud. Y a la gente que está en el cerro y a la gente que está en el Arenal, ¿por qué no se le da acaso están haciendo una cosa extremadamente grave? No, eso lo arrastramos ayer y hoy. Y no tratar apropiadamente eso como demócratas hace que tengamos muchas cosas acumuladas y hayan explotado ahora. Muy bien, José Miguel. Muchas gracias realmente por compartir tu experiencia y además ya dar incluso visos de posibilidades de enfrentar este problema, ¿no? Principalmente la participación de la comunidad, la organización y sobre todo la salud pública por delante, ¿no? Últimas palabras, José Miguel, y agradeciéndote de tu participación con nosotros en este ciclo de entrevistas. Quiero recordar nuevamente a Emilario, ¿no? Emilario fue una destacada dirigente de la magnitud de María Elena Moyano, pero poco se sabe de ella, ¿no? Sendero Luminoso atentó 2 veces contra ella. En la segunda casi tiene éxito, se libró. Ayer toqué la puerta, no me abría. ¿Voy de compra? ¿Necesita algo? No, gracias. Ya, listo. En la segunda casi tienen éxito, ¿no? Ella tuvo que refugiarse, estuvo en Centroamérica largo tiempo y casi recientemente ha muerto, ¿no? Y hoy la necesitamos. Era una de las jefas nacionales de los comedores. Hoy los comedores van a jugar un papel destacado en la segunda parte de esta epidemia, porque el alimento tiene que llegar, la gente tiene que salir a comprar y a conseguir el alimento. Si hacemos que el alimento llegue, las cosas se van a controlar, van a bajar. Eso
no lo pueden hacer las organizaciones, las agencias gubernamentales. Ya han demostrado cuántas veces que ha fracasado. Eso se hace bien, se ha hecho en el pasado, todavía se sigue haciendo, y en lo que se viene va a ser recontra importante los comedores. Por eso mi recuerdo de ENMA. Muy bien. Muchas gracias, José Miguel Arca. Esto da para mucho. Tendríamos un gran gusto de poder conversar mucho más tiempo contigo, pero sabemos que tenemos corto tiempo para este tipo de entrevistas. Te agradecemos nuevamente y bueno, esperemos que todas esas experiencias y la capacidad de resistencia de nuestro pueblo en general puedan servirnos para salir adelante de esta difícil situación. Muchas gracias, José Miguel Arca. A ustedes.